Saludos, bienvenidos a otro vídeo de Somos Infinitos. Como siempre les pido su ayuda para hacer que crezca el canal. Suscríbanse, den like, comenten y compartan. Hoy les traigo algunos relatos que espero les gusten. Si están escuchando de noche, mejor, para que el miedo les cale hasta los huesos. Esto nos lo cuenta Teresa. Nos relata algo que a su vez le relató su abuelo. Era el año 1947, en Atoyac, Jalisco, cuando al compadre Rafael le sucedió aquello que ni en los sermones del padre Rutilio se habrían atrevido a contar. El hombre era de esos que saben distinguir entre el aullido de un coyote y el gemido de un borracho a 3 kilómetros de distancia. Sus manos, curtidas por el sol y el surco, habían domado potros y desollado reses sin titubear, pero aquella noche de luna menguante, el camino real se le enredó como víbora en los tobillos. Fue cerca del arroyo seco donde los vio. Eran 2 guajolotes negros como tinteros derramados. Grandotes, estaban enzarzados en una pelea que más bien parecía baile. Las plumas como capas de charro volaban en el aire quieto. Rafael se santiguó antes de actuar. Cosas de pueblerino, el hambre era confesión que no necesitaba perdón, y esos animales del monte ya lo hacían salivar. Animales sin dueños son bendición disfrazada, murmuró mientras los pescaba del cogote y los embolsaba con la eficiencia de quien ha empaquetado docenas de gallinas para el mercado. Los sacos se movían con violencia inusual durante el trayecto, como si contuvieran algo más que aves. Llegó a su casa y encaminó a la troje de adobe para guardar esos animales que serían su delicia al otro día. El almacén, aquel los recibió con su frescor a maíz viejo. Allí los guardó Rafael. Les arrojó un puñado de granos antes de cerrar la pesada puerta de mezquite. Mañana serán mole, prometió al viento que silbaba entre las rendijas. El alba lo encontró con el cuchillo de matanza afilado y la promesa de fiesta entre dientes. Pero al abrir la troje, el olor lo detuvo, ese aroma a sudor de hombre mezclado con hierbas amargas que conocía demasiado bien. En lugar de guajolotes, había 2 individuos desnudos y larguiruchos que, como garzas, se acurrucaban entre los costales. Sus espaldas mostraban extrañas marcas que imitaban el dibujo de plumas. El más alto alzó la cara y Rafael juró ver, por un instante, el reflejo dorado de pupilas animales. No somos lo que piensa, compadre, dijo el hombre con voz que recuerda a las aves de pantano. Solo somos viajeros que perdimos el camino. El abuelo de Teresa, hombre práctico, como pocos, escuchó el relato del compadre mientras arreglaba una montura. Les diste ropa y los dejaste ir, afirmó más que preguntó, como si ya conociera el final. Sí, y me juraron no volver. Pero compadre, tú les creíste, ¿verdad? Las promesas de los que han usado piel ajena son como el humo del fogón. Se disipan con la primera brisa. Y sí, es verdad, porque aún hoy, cuando el rocío moja los maizales de Atoyac, los viejos del pueblo juran ver 2 sombras altas que caminan hacia la troje abandonada. Llevan sombreros de ala ancha y botines polvosos, y a veces, si la luna está generosa, se les ven las plumas asomando por debajo de los gabanes. ¿Qué les pareció? Entre nahuales y brujas, esta historia muy mexicana nos trae reminiscencias del folclore de esos lugares, a mediados del siglo pasado. Y ahora les cuento otra historia, también de México. La joven de la mamila. Era el 2 de octubre de 1968, Hospital Rubén Leñero, Ciudad de México. El alumbramiento llegó con olor a pólvora. Miriam nació entre los gritos de los estudiantes heridos que inundaban los pasillos. Sus primeros llantos mezclándose con los gemidos de los jóvenes atravesados por balas. Su madre, tendida en una camilla de emergencia, sentía el dolor de la cesárea como un segundo parto. Pero su verdadera angustia era otra. La niña no dejaba de llorar. Señora, no se levante, le advirtió la enfermera mientras le depositaba el pequeño cuerpo envuelto en una sábana áspera. Si se mueve, puede desangrarse. Pero Miriam no quería calmarse. Su boca buscaba un pecho que no tenía leche. Su madre, entre la fiebre y los sedantes, sentía cómo la desesperación le trepaba por la garganta. Afuera, las ambulancias seguían llegando. Se escuchaban órdenes a gritos, camillas rodando sobre pisos manchados de sangre, soldados apostados en las entradas.
Fue entonces cuando apareció. Una muchacha de no más de 20 años, con el cabello negro recogido en una trenza deshecha y una mochila de lona colgando del hombro. Llevaba una falda plisada y los zapatos llenos de lodo, como si hubiera corrido entre las calles de Tlatelolco. ¿Por qué llora tanto la nena?, preguntó, inclinándose sobre la cama con una sonrisa que parecía hecha de luz. No he podido darle de comer, confesó la madre, con la voz quebrada. La joven asintió, comprensiva. No se preocupe. Ahorita lo arreglamos. Desapareció entre las sombras del pasillo y regresó minutos después, con una mamila de vidrio llena de leche tibia. Déjeme a mí, dijo, tomando a Miriam con manos expertas. Tengo varios hermanos. La niña bebió ávida, como si aquel líquido fuera el primero en su vida. Y tal vez lo era. Dios te lo pagará, murmuró la madre, con lágrimas en los ojos. Cuando seas madre, serás una gran madre. La joven se quedó quieta por un instante. Su sonrisa se desvaneció levemente. No creo que eso ocurra, respondió suavemente. Pero rece por mí. Rece por todos los que hoy dejamos nuestro cuerpo ahí afuera. Antes de que la madre pudiera responder, la muchacha comenzó a retroceder. Sus pies ya no tocaban el suelo. Su figura se volvió difusa, como si el aire mismo la estuviera disolviendo. Para cuando la enfermera regresó, solo quedaba la mamila vacía sobre la mesa y un frío inexplicable en la habitación. Años después, cuando Miriam creció y su madre le contó la historia, ambas visitaron el memorial de Tlatelolco. Entre las fotografías de los estudiantes caídos, una imagen llamó su atención. Una joven de cabello negro y sonrisa tranquila, capturada horas antes de la masacre. Llevaba una mochila de lona y una falda plisada. Nunca supieron su nombre, pero cada 2 de octubre, cuando la ciudad se llena de flores y consignas, alguien deja una mamila de vidrio, vacía, frente a su foto. Porque en México hasta los fantasmas tienen hambre. Ahora esta historia, desde Colombia. El pacto nocturno. Era una finca maldita desde antes que el abuelo de Andrés naciera. Las paredes de adobe sudaban salitre incluso en agosto. Los perros aullaban hacia el cerro cada medianoche, como si algo los llamara. Pero don Jacinto no creía en supersticiones. Hasta esa madrugada de 1937. Si el diablo existe, que venga a chuparme las tripas, rugió, derramando aguardiente sobre su machete el descuartizador. El mismo que había cortado 3 gargantas en riñas de cantina. Su madre, la vieja Petra, se persignó. «Hijo, no desafíes a lo que no conoces». La primera señal fue cerca del pozo seco. Un saco negro que respiraba entre los arbustos. Don Jacinto lo atacó con furia, sintiendo cómo la hoja cortaba huesos. Pero cuando encendió su fósforo, solo había sangre espesa y negra goteando sobre huellas de pezuña. La segunda visita, 3 lunas después, lo esperaba sentado en la cerca, no más alto que un niño, con cuernos como raíces retorcidas y una sonrisa que le partía la cara hasta las orejas. «Ja, esto es lo mejor que puede mandar el infierno», se burló, mientras el diablito reía con voz de grillos moribundos antes de desvanecerse. La noche del pacto. El diablo no vino por casualidad esa noche. La finca llevaba generaciones pagando un precio. Los bisabuelos hacían trueques con sombras en los cafetales, cosechas abundantes a cambio de un día de trabajo que siempre terminaba en accidentes mortales. La abuela Petra guardaba bajo su cama un rosario de huesecillos de animal. Nadie se atrevía a preguntar. Y cada primogénito varón nacía con los ojos tan negros que parecían absorber la luz. Don Jacinto era el primero en desafiar el pacto. Pero el diablo no olvida, especialmente cuando huele miedo. Fue al regresar sobrio. La piedra del portal brillaba como brasa. De ella emergió él. 7 pies de altura, piel como carbón apagado, ojos que ardían con el reflejo de las almas que había cosechado. Cuando la garra peluda se alzó para arrancarle el corazón, el cuadro del Sagrado Corazón estalló en 1000 pedazos. El demonio aulló. «Esta vez te salvaste, Jacinto, pero tu hijo pagará por tu boca». La finca tembló esa noche. Los animales enloquecieron.
Los crucifijos sangraron, y don Jacinto, el macho que nunca se arrodilló, pasó el resto de sus días tatuado con salmos, con 13 velas benditas alrededor de su cama, y el machete clavado en la puerta, porque sabía que algo vendría a cobrar su deuda. Años después, cuando el abuelo de Andrés murió, encontraron el machete clavado en su ataúd y manchas de pezuña quemadas alrededor de la tumba. La noche del entierro, todos en el pueblo escucharon risas desde el cerro. El diablo no perdona, y menos a los que llevan su marca, aunque don Jacinto murió viejo y arrepentido. Su primogénito, el padre de Andrés, nació con los ojos demasiado negros. A los 7 años mató a un gallo de un solo mordisco. A los 15, las mujeres del pueblo cruzaban la calle cuando lo veían pasar. Y la noche que cumplió 30, el vino en su copa hirvió sin razón. Fue un martes de carnaval cuando desapareció. La finca amaneció con las paredes llenas de huellas, de pezuñas quemadas, el olor a azufre y rosas podridas, y el machete de don Jacinto clavado en la puerta principal, con una nota escrita en sangre seca. Cuando el reloj de la iglesia marque en la 1, vengo por el que sigue. Y ahora Andrés duerme con 13 velas encendidas, se niega a mirar su reflejo en el espejo después de las 3:33 de la madrugada. Y cada octubre, cuando el viento sopla desde el cerro, siente que algo le lame los tobillos en la oscuridad. Porque en Colombia, los pactos no se rompen, solo se heredan. La visita nocturna. Querétaro, México, 2008. Era viernes cuando Enrique dejó el hospital de Querétaro. Su padre, consumido por el enfisema, le había sonreído por última vez entre jadeos. Vuelvo la próxima semana, le prometió, sabiendo que mentía. A la 1:17 de la madrugada, algo hundió el colchón de su cama en la Ciudad de México. Las luces de la calle dibujaron una sombra sentada en el borde. Las cobijas se arrugaron como si alguien se hubiera acomodado. Y el aire olía a medicina y tierra mojada, igual que la habitación del hospital. Sonó el teléfono. Antes de que descolgaran, Enrique ya sabía. En la oscuridad de la capilla ardiente, tomó la mano fría y cerosa de su padre. «Dame una señal», rogó apretando esos dedos que antes le arreglaban bicicletas. «Dime que no termina todo aquí». Justo entonces, alguien tosió tras la puerta. 3 noches después, soñó con un pastizal infinito. Allí estaba su padre, sin oxígeno, sin dolor, abrazando al abuelo que Enrique nunca conoció. «¡Espérenme!», gritó corriendo hacia ellos, pero el suelo se volvió lodo bajo sus pies. Su padre se volvió por última vez. «No es tu tiempo, hijo, pero aquí siempre te esperaremos». Hoy, cuando el viento sopla desde Querétaro, Enrique siente ese olor a medicinas y tierra. Y a veces, al despertar, la almohada del lado izquierdo de su cama está hundida, como si alguien se hubiera sentado a vigilar su sueño. Un año después del sueño, Enrique volvió a Querétaro. Mientras ordenaba las fotos de su padre en la casa de su hermana, algo se movió en el jardín. Entre los árboles, 2 siluetas miraban fijamente hacia la ventana. Su padre, con el oxígeno todavía colgando del cuello, y el abuelo Rosendo. La hermana gritó: «¡Cierra las cortinas!», pero ya era tarde. Las figuras fueron desapareciendo lentamente. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para invitarlos a enviarme sus relatos sobrenaturales al correo somosinfinitosmx@gmail.com. Aquí los narraremos para que todo mundo conozca esas experiencias. Pueden enviar texto o audio. Continuamos. La Llorona de Río Negro. Era una madrugada de julio de 2002 cuando iniciaban su excursión los estudiantes de la Universidad de Uruguay. Salían de la ciudad de Salto hacia Montevideo. De pronto, la camioneta universitaria frenó en seco en la Ruta 3, a la altura de la ciudad de Yun. 10 estudiantes de psicología despertaron sobresaltados. Delante de ellos, un camión con las luces altas iluminaba una figura blanca en medio del asfalto. «Se tiró una mujer», gritó el camionero, bajando con las manos temblorosas. «Pensé que la había atropellado». Cuando la camioneta adelantó al camión, todos vieron a ella, vestido blanco empapado, aunque no llovía. Cabello negro enmarañado como raíces de árbol,
ojos desorbitados que reflejaban las luces del vehículo, pero no parpadeaban. La mujer los miró uno por uno, como si memorizara sus rostros. Los universitarios quedaron impactados por aquella expresión, aquella cara y su mirada, pero siguieron su camino. 15 días después, en la cantina de la universidad, uno de los alumnos se encontró con una pintura colgada ahí. Era un rostro de mujer. El muchacho se asombró mucho. Era un óleo sobre lienzo, firmado solo con un garabato que parecía una cicatriz. Pero el rostro de la mujer era idéntico al de la mujer de la carretera. Era la misma mujer, el mismo vestido, la misma expresión de terror y rabia mezclados. En la pintura tras ella se veía el camión, pero sin conductor. El muchacho, estupefacto, llamó a gritos a sus compañeros para que la vieran porque pensó que tal vez él se estaba confundiendo, pero sus compañeros confirmaron lo imposible. Era la misma mujer, pero al buscar al artista, descubrieron que nadie recordaba haber colgado ese cuadro. La lista de obras exhibidas no incluía esa pieza. Al día siguiente, la pintura desapareció sin explicación. La policía nunca pudo encontrar a la mujer. Camioneros locales cuentan que desde los años 80, en esa curva aparece una figura blanca que hace frenar vehículos, solo para desaparecer antes de ser tocada. En el pueblo más cercano hay una leyenda. La Llorona del Río Negro, una madre que en 1979 se suicidó tras perder a su hijo en un accidente. En esa misma curva, ¿era un espectro, una premonición pintada o algo que los eligió a ellos, futuros psicólogos, para transmitir su mensaje? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. La casa olía a madera vieja y a páginas amarillentas cuando Guadalupe llegó desde Tijuana para ayudar a su hijo, el hombre de las 4000 costillas rotas y los 4000 libros, porque así era él. Un cuerpo delgado que se quebró en el umbral de aquella casona de Coyoacán, pero una mente tan vasta como las bibliotecas que cargaba en 50 cajas de cartón. La casa respiraba, no era metáfora. Las vigas crujían como nudillos, los muebles antiguos exhalaban polvo de otras épocas, y en el aire danzaba algo más que la luz, filtrada por los vitrales. Guadalupe lo notó al tercer día, mientras apilaba volúmenes bajo la mirada de su hijo. «Pásame los de Borges», pedía él desde el estudio, y entonces aparecía, como una mancha de tinta diluida en el aire, una silueta oblonga, apenas más densa que una neblina, que se posaba sobre un montón de libros. Al principio, Guadalupe creyó que eran sombras de la higuera del patio, pero no había higuera. Tampoco era el reflejo de las cortinas, porque la figura se movía con propósito, como un índice etéreo señalando lecturas. «¿Sabías que tienes un fantasma?», le soltó una tarde, entre el té y los analgésicos. El hijo sonrió, como si le hubieran preguntado por un gato callejero. «Sí», le dijo Juan, como Rulfo. «A veces me despierta el roce de las páginas cuando hojea mis libros, pero nunca termina de leer». Todo cambió la noche que el hijo partió por 2 días. Guadalupe estaba al teléfono con Remedios, la amiga que hablaba con ángeles y recitaba salmos en arameo, cuando la casa gruñó. Un golpe seco retumbó en el piso superior, seguido del quejido de la consola de caoba, aquel mueble que ni entre 3 hombres podían abrir. Luego vinieron los cacerolazos, metálicos, furiosos, como si alguien estuviera cocinando una sopa de rabia en la cocina. «Anota estas palabras», susurró Remedios al teléfono. Mientras Guadalupe temblaba con el lápiz, las repitió 3 veces frente a la escalera, y el aire se espesó. Algo silbó entre los libros, como un viento enfurecido antes de romper en llanto. Luego el silencio, un silencio tan absoluto, que hasta el tic-tac del reloj de péndulo se volvió discreto. Al regresar, el hijo palpó los estantes vacíos, no de libros, sino de aquella presencia, y murmuró: «Se fue, y ni siquiera se llevó un libro». En Coyoacán, las casas guardan memorias en sus paredes. Algunas incluso las leen. Ahora este otro relato. Espero les guste. La noche que la muerte visitó urgencias, relato en clave de realismo mágico.
El hospital respiraba con pulso de máquinas. Graciela, curtida en las trincheras de terapia intensiva, sabía que octubre era un mes que atraía muertos como moscas a la luz. Pero esa noche de 2018, el aire olía a salmuera y a cable quemado. Quizás era el cansancio, o quizás el peso de saber que su amiga, la de las risas que hacían eco en el pasillo 3, yacía ahora en la morgue, fría como el acero de un bisturí. La sala era un panal de cristal, 8 cubículos iluminados bajo el mismo interruptor como velas en un altar. Nadie podía apagar una luz sin apagarlas todas. Hasta que ocurrió. Primero fue el cubículo 4. La oscuridad cayó como un telón, y antes de que Graciela alcanzara el teléfono para llamar a mantenimiento, los monitores aullaron. El paciente, un hombre estable minutos antes, se debatía contra algo invisible. Le aplicaron descargas, adrenalina, rezos. Hasta que, de pronto, la luz regresó sola, y el corazón del hombre volvió a latir al unísono con el tic-tac del reloj. Fue un fallo eléctrico, murmuró una enfermera. Pero Graciela había visto. Entre el parpadeo de las lámparas, algo se arrastró por el suelo. Una sombra viscosa, como tinta derramada entre las camas. La segunda vez fue en el cubículo 2. Otra luz que se apagó, otra muerte que se acercó. Pero esta vez, Graciela plantó sus zapatos manchados de sangre frente a la oscuridad y gritó: «Esta noche no te llevas a ninguno de los míos». El silencio se hizo absoluto. Luego, un suspiro helado le rozó la nuca, y las luces volvieron a encenderse. Alguien, o algo, había obedecido. En la habitación de descanso, el sueño era un lujo en turnos de 24 horas. Graciela y su compañera se apiñaron en una cama estrecha, pero al cerrar los ojos, la cama se estremeció. No fue un temblor. Era el peso de algo que se acomodaba a sus pies. Una bruma negra se coló por la puerta. Tenía forma de mujer, pero no de este mundo. Sus manos, si es que eran manos, goteaban sombras sobre las sábanas. «¿Con que esta noche no te llevas a ninguno de los míos?», susurró la voz de Graciela, pero era el eco de su propio grito en la sala. La enfermera a su lado despertó sobresaltada. Ambas lo vieron. La figura que se desvanecía en el aire, dejando tras de sí el olor a ozono y a tierra recién removida. Seguimos con un relato desde Colombia. La dama de los niños ajenos, en las afueras de la Tebaida, donde el aire huele a masa de buñuelos y tierra mojada. Las apariciones nunca llegan sin aviso. Lina lo supo la tarde en que la perra entró a su casa. No era un animal cualquiera. Tenía ojos de vidrio molido y movimientos demasiado humanos. Se deslizó bajo su cama como una sombra líquida, y cuando Lina se asomó, solo encontró el vacío. Pero esa noche, el colchón de paja crujió bajo un peso invisible. Algo frío como luna llena emergió de la oscuridad. Una mujer alta, tan delgada que el camisón le colgaba de los huesos, con el cabello negro extendiéndose como raíces de ceiba. Sus manos, traslúcidas y largas, se cerraron sobre el vientre de Lina. «Ese niño es mío», susurró. La voz sonó a agua estancada. «No lo voy a perder otra vez». El niño nació sano, con los puños apretados como defendiéndose ya del mundo. La familia lo celebró con tamales y aguapanela, pero en cuanto se fue la última visita, la dama regresó. Esta vez no vino sola. Trajo consigo el olor a humedad de tumba y una furia que heló la leche en el tetero. Lina sintió cómo su alma se despegaba del cuerpo, como si alguien tirara de un hilo invisible, mientras la entidad se abalanzaba sobre la cuna. Fue la abuela, una mujer que sabía más de espíritus que de recetas, quien dirigió el contraataque. Agua bendita, aunque en realidad era del río, pero con sal rezada. Una espada de Guayacán tallada con cruces y nombres de santos. El escapulario de la Virgen del Carmen, que quemó la piel fantasmal como carbón al rojo vivo. «Este niño salió de mi hija, bruja», gritó el padre mientras la espanta se retorcía bajo los salpicones de agua. La dama aulló. No era un sonido humano. Parecía el gemido de un parto malogrado en otro siglo. Se desvaneció dejando un charco de agua sucia y mechones de cabello negro que se evaporaron al amanecer. 20 años después, cuando la nuera de Lina gritó desde el cuarto,
Todos supieron que la dama no había ido a buscar al niño original, había elegido esperar. Al padre no me lo pude llevar, pero a este sí, le dijo al oído a la muchacha embarazada, arrancándole mechones de pelo como trofeos. Esta vez, la abuela ya estaba muerta, pero había dejado instrucciones: clavar una tijera abierta en el umbral, punta hacia afuera, poner un plato con sal negra bajo la cama, nombrar al niño con el santo más rudo que encontraran en el almanaque, San Miguel Arcángel, si es posible. La dama nunca volvió, o al menos eso dicen, pero en la Tebaida, todas las perras callejeras que se quedan mirando fijo a las embarazadas son ahuyentadas a pedradas. Por si acaso. Los huesos de la lluvia. El regreso a San Isidro. El autobús dejó a Marina en la entrada de San Isidro, un pueblo olvidado entre las montañas, donde la lluvia caía tan fina que parecía polvo de huesos. Había vuelto después de 10 años, llamada por una carta de su tía Remedios. La casa te necesita. Tú siempre fuiste la que más escuchaba. Marina no entendió el mensaje hasta esa primera noche, cuando el viento arrastró un susurro desde el jardín. Los muertos no se van del todo aquí, solo se hacen silencio. La casa de los suspiros, la casona de la familia Rojas estaba igual que en su infancia. Techos altos, pasillos largos y ese olor a tierra mojada que nunca se iba. Pero algo era distinto. Las puertas no cerraban bien, como si alguien las empujara desde el otro lado. «Es la humedad», dijo su tía, sirviéndole un café espeso. «Las maderas viejas se hinchan». Pero Marina notó que los cerrojos estaban desgastados por dentro, como si alguien los hubiera forcejeado noche tras noche. Al tercer día, Marina despertó con huellas de barro en el piso del corredor. Eran pequeñas, como de un niño. Su tía palideció al verlas. «No salgas de tu cuarto cuando escuches llover de madrugada», le advirtió. «Es cuando los desaparecidos regresan a buscar lo que perdieron». Esa noche la lluvia comenzó a las 3 de la madrugada, y con ella unos golpes suaves en la puerta, como uñas raspando la madera. En el mercado, una vendedora de hierbas le entregó a Marina una bolsita con sal negra. «Para que no te sigan», murmuró. Fue entonces cuando Marina recordó. De niña, había tenido un amigo invisible, Mateo, que solo aparecía cuando llovía. Un día dejó de venir. El sótano de la casa, siempre cerrado con candado, tenía las paredes cubiertas de marcas de altura, como las que hacen los padres para medir a sus hijos. Pero los nombres junto a cada raya no eran los de la familia, eran de extraños. La última pista vino del archivo del pueblo. En 1952, San Isidro había sido azotado por una inundación que se llevó a 7 niños. Sus cuerpos nunca aparecieron. «Tu bisabuela era una mujer práctica», le confesó su tía con voz quebrada. Dijo que si la tierra se los tragó había que devolverlos a ella, a pedazos. Esa noche la lluvia trajo un olor dulzón como carne podrida. Y en el jardín, bajo el árbol de magnolias, la tierra se movía, como si algo, por fin, estuviera despertando. ¿Les gustó? Pues bien, ahora vamos con una de trenes. El último tren de la medianoche. El reloj de la estación de Puerto Negro marcaba las 11:48 p.m. Cuando Daniel llegó, sudando bajo su gabardina. Había perdido el último tren a la ciudad, y según el letrero oxidado, solo quedaba uno, el Expreso 719, con salida a la 1:17 a.m. «Ese tren no aparece en el horario oficial», le advirtió el viejo encargado, limpiando sus lentes con un paño sucio. «Pero siempre llega, para quienes realmente necesitan subir». La luz de las lámparas parpadeó, y por un segundo, Daniel vio reflejado en los vidrios a un hombre de traje gris parado detrás de él. Al girar, no había nadie. El tren llegó exactamente a su hora. Un convoy antiguo, de madera oscura y ventanillas empañadas. No había conductor visible. Al subir, Daniel notó que los asientos de terciopelo rojo estaban calientes, como si alguien acabara de levantarse. Un olor a quemado se impregnaba en el aire. El único otro pasajero era una mujer de vestido negro.
que mecía un bebé envuelto en un chal, demasiado quieto. No miré directamente a los otros viajeros, susurró ella sin alzar la vista. Ellos tampoco quieren ser vistos. A las 2:33 am, el tren se detuvo en medio de la nada. Las luces se apagaron. En la oscuridad, Daniel escuchó respiraciones a su alrededor, demasiado cerca, un chasquido de mandíbulas, como si alguien masticara carne cruda, un grito ahogado, que terminó en silbido de vapor. Cuando las luces volvieron, el vestido de la mujer estaba manchado de sangre fresca, pero ella seguía meciendo al bebé con normalidad. A veces se cuelan cosas que no son bienvenidas, dijo, señalando el pasillo. En el piso, había 4 dedos humanos arrancados de raíz. El tren aceleró de pronto, sacudiéndose como un animal herido. Por la ventana, Daniel vio figuras corriendo junto a las vías. Un hombre sin piel, con músculos al aire. Una niña con ojos cosidos, sosteniendo un globo desinflado, algo que se arrastraba con demasiadas articulaciones. La mujer se levantó de golpe. No bajes en la próxima estación. No importa lo que escuches. Pero cuando el tren frenó, Daniel vio su casa afuera, la puerta abierta, la luz de su sala encendida, y a él mismo asomándose por la ventana, con una sonrisa que le partía la cara hasta las orejas. Al amanecer, un grupo de obreros encontró el tren descarrilado en un campo, sus vagones reventados como un insecto aplastado. No había cadáveres, solo un reloj de arena con sangre en lugar de arena, un billete de tren con el nombre Daniel R. y la fecha de esa misma noche, y grabado en la puerta del vagón 13 decía: «Bienvenido al viaje eterno». Cuentan que si caminas en las madrugadas por la estación del tren de Puerto Negro, a veces ves una sombra alta con gabardina, esperando un tren que nunca llegará para él. Ahora escuchemos el relato del radio embrujado. Espero les guste. La noche en que el volumen subió solo, supe que algo en esa casa no estaba muerto. Todo comenzó con el radio. Un viejo aparato que mi prima mayor dejaba encendido a volumen bajo para dormir, hasta que, una madrugada, la música estalló como un grito en la oscuridad. Se encendía solo, no solo subía el volumen. Entre canciones, se colaba un susurro ahogado, como alguien tratando de formar palabras, a través del ruido blanco. Mi hermana mayor juró haber oído una voz que preguntaba: «¿Dónde está?», en una voz que no era humana, sino como si algo imitara a una anciana. Pero eso no fue lo peor. Yo tenía 11 años, y cada madrugada, a las 3:45, me despertaba para ir al baño. Siempre apagaba la luz de la cocina al pasar, pero al regresar, estaba encendida de nuevo, y desde mi cama, podía ver la silueta del baño iluminado, aunque jurara haberlo dejado a oscuras. Mi madre también lo notó. «¿Dejaste la luz prendida?», me preguntaba, aunque sabía que yo nunca lo hacía. La entrada sin puerta entre nuestras habitaciones siempre estaba más fría que el resto de la casa. En las madrugadas la cortina se movía sin viento, como si alguien acabara de pasar rozándola. Una vez vi una mano huesuda apartarla lentamente. Creí que era mi madre, hasta que escuché su ronquido al otro lado de la pared. El verdadero terror llegó una mañana, lluviosa. Mi hermana menor y yo estábamos solas en casa. El portón estaba cerrado con candado, la puerta entreabierta solo unos centímetros por la lluvia. Me levanté del sillón para despertar a mi hermana. No pasaron más de 30 segundos. Cuando regresé a la sala, una mujer estaba sentada donde yo había estado. Era mayor, regordeta, vestida de blanco y naranja. Su pelo canoso enmarcaba una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hola, buenos días, hijita. ¿Aquí vive Liberato?». Su voz sonaba húmeda, como si las palabras se arrastraran desde un pozo. Agarré a mi hermana y la escondí detrás de mí. «No, señora. Aquí no vive nadie con ese nombre». La mujer asintió, se levantó y salió. Pero cuando corrí tras ella, el patio estaba vacío. El candado seguía cerrado. No había huellas en el barro, y el espacio bajo la puerta era demasiado estrecho para que alguien como ella hubiera pasado. Pero algo que noté fue que cuando la mujer se levantó del sillón, quedó un charco de agua turbia donde habían estado sus pies. Pero lo más horrible fue el olor. Carne podrida y azufre,
como si hubiera arrastrado consigo el aroma de su propia tumba. Mi hermana menor, años después, me confesó algo. Esa señora no tenía pies. Solo vi el dobladillo de su falda flotando sobre el suelo. 3 meses después, un hombre llamado Liberato fue asesinado en la colonia vecina. ¿Era él quien la señora buscaba? ¿O era ella quien lo había encontrado primero? Investigamos después del asesinato. Liberato había vivido en esa misma casa 10 años antes. Lo mataron a martillazos en una obra. La policía encontró huellas de una mano demasiado pequeña para ser adulta en su cuello, como las de un niño, o de algo que quería parecerlo. Nos mudamos al año siguiente. La noche antes de irnos, soñé con la señora. Estaba parada al pie de mi cama, pero ahora su piel era como cera derretida, y su sonrisa se extendía hasta rasgar las mejillas. «Gracias por dejarme entrar, hijita», dijo, mientras el radio en la habitación vacía empezaba a sonar un vals antiguo. En el espejo detrás de ella, vi nuestros reflejos todavía en la casa, viviendo allí y repitiendo cada noche el horror, como si nunca nos hubiéramos ido. Nunca volvimos a ver a la mujer, pero a veces, en las noches más silenciosas, el radio en la habitación de mi madre se enciende solo, y el volumen sube, poco a poco, hasta que alguien grita: «¡Apágalo!». Pero ya no hay nadie allí para hacerlo. Uf, esto sí me dio escalofríos. ¿Qué les pareció a ustedes? Comenten, quiero saber si les dio miedo. Vamos con otra historia. Las galletas de la señora muerta. Todo comenzó con las galletas de animalitos. Eran nuestras favoritas. Mamá siempre las compraba en bolsas de celofán que crujían como huesos secos. Pero esa tarde, cuando las repartió en platos de plástico, noté algo extraño. Todas tenían mordidas las cabezas. ¿Quién hizo esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Mis primos rieron. Mamá palideció. Fue entonces cuando la vi en la ventana. Una figura blanca, alta como un poste de luz, con el vestido flotando en un viento que no existía. Su cara era solo un óvalo pálido, pero sentí que me miraba. «¡Miren!», grité señalando. Cuando todos volvieron la cabeza, ya no estaba. Pero en el alféizar quedaron 3 canicas negras, húmedas como ojos recién arrancados. La segunda vez fue peor. Durante un corte de luz, mientras nos refugiábamos en el cuarto de mi hermana, oímos los cuchillos. El sonido de acero afilándose en la cocina. Cuando la luz volvió, los encontramos cruzados sobre la mesa, con mermelada roja goteando de las hojas. No teníamos mermelada en casa. Años después, descubrimos por qué la dueña del piso superior nunca recibía visitas. Su departamento llevaba 10 años vacío. Murió de cáncer, pero antes le sacaron los ojos, las canicas que rodaban de noche. En su closet encontraron un vestido de enfermera manchado de sangre y 32 latas de galletas de animalitos, todas con las cabezas mordidas. La noche que vieron a mi prima en brazos de la dama blanca, no estaba dormida. «La señora dice que le debo una galleta», murmuró con voz que no era la suya. Pero yo le di mi diente de leche en su lugar. Al día siguiente, su primer molar había desaparecido. Cuando nos mudamos, encontramos una galleta más en la caja, un cerdito sonriente, intacto, hasta que lo dimos vuelta. Esculpido en su lomo, con algo afilado, decía: «Volveré por el resto». Ahora, cada vez que como galletas de animalitos, cuento las cabezas. Y cuando escucho canicas rodando en mi nuevo departamento, me como rápido la última galleta, porque alguien más puede venir a buscarlas. ¿Y ustedes? ¿Han encontrado galletas de animalitos sin cabeza? Ahora escuchemos la siguiente. Los demonios de Jolly. Esther siempre supo que su padre se iría. Lo olía en el aire cada vez que él miraba el reloj durante las oraciones familiares, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Pero lo que nadie esperaba era lo que se colaría por la grieta de esa separación. David, su hermano, fue el primero en cambiar. Al principio eran solo rabietas, platos rotos contra la pared,
insultos grabados con navaja en la puerta de su cuarto. Luego vinieron las voces. Esther lo escuchaba hablar solo en las madrugadas, pero no era su tono habitual. Eran murmullos guturales, como si alguien más usara su garganta. La noche que David arrancó el crucifijo de la pared y lo escupió, su madre llamó a la hermana Marta, una exorcista laica de su antigua iglesia. «No es tu hijo quien habla», susurró la mujer, mientras David se retorcía en el suelo, la boca llena de espuma negra. «Pregúntale su nombre». Fue entonces cuando la voz salió de él. «Somos 7. Jolie nos envió, ella quiere el terreno, y a la niña». Esther sintió que el aire se volvía espeso. La niña era ella. Las sesiones de liberación se volvieron un infierno. David levantaba a 3 hombres adultos como si fueran de trapo, mientras reían con una voz que no era humana. En el techo de la casa sonaban pasos de animal grande, aunque no hubiera nada al subir. Los espejos mostraban figuras encorvadas detrás de los presentes, moviéndose cuando nadie las veía. La entidad lo confesó. Jolie había puesto demonios en fotos viejas de la familia, regaladas al padre durante su nuevo romance. El demonio líder se llamaba Amat. Olía a hígado podrido. Hacía que David escribiera números romanos en las paredes con su propia sangre. Y siempre repetía: «Cuando caiga la luna llena, vendré por la menor». Esther, la menor, dormía con un cuchillo bajo la almohada. La liberación final llegó con un sacrificio. La hermana Marta hizo quemar todas las fotos del padre frente a la casa. Mientras las llamas consumían los rostros, David gritó como si lo estuvieran desollando vivo. Al amanecer, Jolie apareció muerta en su casa. Los médicos dijeron infarto. Pero Esther sabe la verdad. Los demonios siempre cobran su paga. Ahora cada luna llena, Esther, sella los espejos con sal, quema albahaca en los rincones, y nunca responde cuando oye a David susurrar en la oscuridad, porque algunos pactos nunca se rompen del todo. Ahora escuchemos esta otra que nos envió Graciela desde Sonora. No nos dice de qué ciudad, pero espera que nos guste la historia. El secreto del hueco. Una crónica de terror. La vecindad maldita. La vecindad se extendía como un laberinto de adobe y techos de paja entre 2 calles polvorientas. Sus pasillos estrechos guardaban ecos de risas infantiles durante el día, pero al caer el sol, el aire se espesaba con presencias no invitadas. En el centro del patio, imponente como un guardián ancestral, se alzaba el árbol. No era un árbol cualquiera. Sus ramas nudosas se retorcían hacia el cielo en posiciones imposibles, como brazos suplicantes. La corteza, agrietada y oscura, formaba patrones que los niños juramos parecían rostros gritando. Pero lo verdaderamente inquietante era el hueco, una cavidad entre sus raíces expuestas, lo suficientemente grande como para que un niño pequeño pudiera gatear dentro. Las leyendas del viejo barrio. Don Cesario, el más anciano del lugar, bebía su mezcal cada tarde en el portal de su casa, observando el árbol con ojos entrecerrados. Unos muchachos borrachos intentaron talarlo. Contaba la voz cargada de tabaco y miedo. El primero que golpeó el tronco con el hacha cayó fulminado. Los otros juraron ver manos negras saliendo del hueco y arrastrándolo hacia adentro. Solo encontraron su sombrero, lleno de gusanos blancos que brillaban en la oscuridad. Las mujeres del barrio dejaban ofrendas de flores y pan cada luna llena. Decían que así mantenían contento al dueño del hueco. El visitante nocturno. La primera vez que lo vi tenía 12 años. Desperté sobresaltado por un chasquido húmedo en el techo de lámina. Al asomarme por la ventana, distinguí una silueta agazapada en el alero de la casa de los Ortega. Demasiado alta para ser humana, con extremidades largas y delgadas como alambre. Se movía en espasmos, como un insecto probando sus patas nuevas. Su cabeza, Dios, su cabeza giraba 180 grados, mostrando un perfil que no era humano. Mandíbula desencajada, ojos como huevos podridos. Saltó al siguiente techo sin hacer ruido, aunque la estructura era endeble.
Al pasar frente a la luna, vi que no proyectaba sombra. El ataque al señor Ruiz. La noche del 13 de junio de 1997 se convirtió en leyenda. El señor Ruiz, un albañil serio y poco imaginativo, llegó corriendo a nuestra puerta con la camisa empapada de sangre. Entre jadeos, contó cómo algo lo había arrastrado hacia la escalera del fondo. Pensé que era un ladrón hasta que me tocó. Su piel estaba fría y resbaladiza, como pescado podrido. Cuando me arañó sentí dientes en sus dedos. Mi padre y otros vecinos siguieron el rastro de mucosidad negra que llevaba hasta el hueco. Allí en el borde encontraron 3 uñas humanas. El señor Ruiz solo perdió 2 en la pelea. Un hueso de mandíbula infantil cubierto de tierra fresca. Y lo peor, huellas de manos pequeñas entrando al hueco, pero no saliendo. El intento de exterminio. Cuando la constructora llegó en el 2003, todos creímos que por fin nos libraríamos del árbol. Error. La motosierra del primer operario se atascó en la corteza. Al sacarla brotó un chorro espeso y caliente que le quemó los ojos. El tractor que intentó arrancar las raíces se hundió en tierra aparentemente firme, descubriendo una caverna subterránea llena de zapatos infantiles de épocas pasadas. 7 cráneos alineados en forma de círculo. Un espejo ovalado intacto, cuyo reflejo mostraba el árbol, pero con frutos que parecían cabezas humanas. Al tercer día, los obreros abandonaron el lugar. El capataz, un hombre ateo y pragmático, fue encontrado ahorcado con lianas en el árbol. Su diario contenía una última anotación: no es un árbol, es una puerta, y algo del otro lado aprendió a abrirla. El regreso. Hoy, el terreno está vallado pero nadie lo vigila. El nuevo árbol crece demasiado rápido. Sus ramas ya alcanzan los cables de luz. Los hombres que duermen cerca juran que, en las noches sin luna, alguien canta nanas desde el hueco. Los perros callejeros evitan el lugar, pero a veces amanecen volteados del revés como muñecos descoyuntados. Si te acercas con una grabadora, las cintas captan susurros en lenguas muertas, siempre repitiendo la misma frase: el octavo cráneo falta, ¿quién lo traerá? La última persona que intentó sellar el hueco fue un sacerdote en el 2018. Encontraron su estola enredada en las ramas más altas, manchada de un líquido que las pruebas forenses identificaron como bilis humana mezclada con savia de árbol. En su bolsillo había una nota: no es demoníaco, es mucho más viejo. Vino con los primeros árboles y espera. Ahora, cuando el viento sopla desde el terreno baldío, los vecinos más antiguos cierran ventanas y rezan, porque ese olor a tierra recién removida y almendras amargas nunca se equivoca. Algo está despertando. Ahora les narro el siguiente. El caballo de trapo. Una maldición de sangre. El regalo envenenado. El día que mi padre apareció después de 3 años de ausencia, traía algo más que sonrisas falsas y excusas baratas. El muñeco no era un simple caballo de trapo. Lo supe al tocarlo por primera vez. La tela estaba húmeda, como si alguien lo hubiera apretado con manos sudorosas durante horas. Olía a hierbas amargas y algo más. Sus ojos de botón no reflejaban la luz, solo absorbían, como 2 pozos negros. Mi madre lo vio antes que yo. Tiene algo dentro, susurró esa noche, pasando un dedo tembloroso sobre la costura del vientre. Algo se movió bajo la tela. La primera vez que se movió solo, estaba segura de haberlo guardado en el cajón inferior de mi cómoda. Lo encontré, colgado del picaporte de la puerta al amanecer, las patas delanteras balanceándose como si acabara de galopar por los aires, empapado de un líquido aceitoso que olía a vinagre y cobre, con las costuras del lomo abiertas, mostrando hebras de pelo humano entre el relleno. Mi madre lo quemó con un fósforo. La llama se volvió azul y se apagó al instante. El caballo ni siquiera tenía marcas. El sonido comenzó en la luna nueva. No eran ramas, 3 golpes precisos cada medianoche, un rasguño lento descendiendo por el vidrio,
Y luego, el relincho. Ningún caballo vivo hace ese sonido. Era como si algo intentara imitarlo desde una garganta podrida. La noche que me atreví a mirar, vi la sombra, demasiado alta para ser mi padre, cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si el cuello estuviera quebrado. Patas traseras dobladas hacia atrás como las de un saltamontes. Se alejó galopando sobre el aire. Doña Margarita nos confesó la verdad años después, mientras sus dedos retorcidos enrollaban un rosario. Tu padre no te lo dio por amor, hijita. Era un pele, un trabajo de magia negra. Lo cargaron con cabellos de tu madre robados de su peine, tierra de cementerio infantil y saliva de un hombre ahorcado. Se suponía que te enfermaría lentamente, pero algo más se enganchó al muñeco. La vecina no nos contó todo. Encontramos los diarios de mi padre cuando murió. El chamán dijo que el espíritu del caballo necesitaba 7 ofrendas. Ya le di las 6 uñas de sus pies. Cuando crezca, vendrá por la última. Su cabeza. El muñeco desapareció de la casa de doña Margarita, el mismo día que sus gallinas amanecieron degolladas, formando un círculo perfecto. Encontraron huellas de cascos quemadas en el piso de cemento. Y el espejo de su habitación mostraba, durante 3 segundos cada madrugada, un caballo sin piel galopando hacia el observador. Ahora, cada vez que vuelvo a ese pueblo, las paredes de mi antigua habitación tienen marcas de herradura que atraviesan la pintura. Mi madre despierta con moretones en forma de mordidas equinas, y en las noches de lluvia, algo relincha desde el tejado. Sé lo que quiere, porque el muñeco solo aceptó irse con una condición. La 7ª ofrenda sigue pendiente, y yo ya tengo 24 años. Gracias por leer mi relato, espero les haya gustado, y los haya asustado un poco al menos. Tal vez les envíe otra historia después. Saludos. Gracias a ti por el relato, y sí, a mí sí me asustó. No sé qué digan nuestros oyentes. Pónganlo en los comentarios. Vamos con la siguiente historia. Hubo un tiempo, en los años nebulosos de mi infancia, en que mi familia se vio arrancada a la fuerza del hogar que habitábamos, como si una mano invisible nos expulsara hacia las sombras. Las razones nunca me fueron reveladas, pero recuerdo con vívida claridad la noche en que, entre susurros y miradas furtivas, cargamos nuestros escasos bienes en la camioneta de un desconocido. Así llegamos a una vecindad maldita, enclavada en el corazón de una colonia donde el aire mismo olía a desgracia. El lugar era una parodia de hogar, un páramo de tierra yerma, sembrado de 7 cajas de madera podrida que se alzaban sobre pilares carcomidos, como cadáveres suspendidos sobre su propia tumba. Allí, entre las grietas de aquel mundo en descomposición, aprendimos que no estábamos solos. Él estaba con nosotros. Al principio, su presencia era casi juguetona. Mi hermana Clara, una criatura de 4 años cuya inocencia era tan frágil como el cristal, me seguía como una sombra. Jugábamos en el patio bajo un cielo plomizo, mientras nuestros padres se ausentaban en sus interminables ausencias. Pero en nuestra ausencia, algo se movía. Los objetos que deliberadamente desordenábamos, tazas, sillas, pequeños tesoros domésticos, se reorganizaban solos, no como los habíamos dejado, sino en un orden perverso, como si obedecieran a una lógica ajena a este mundo. Clara fue la primera en nombrarlo. Mamá, hay un fantasma aquí. Se rieron de ella, claro. ¿Qué adulto aceptaría tan fácilmente que las paredes de su refugio estaban impregnadas de lo sobrenatural? Pero esa misma noche, agazapada en las tinieblas, oí a mi madre confesarle a mi padre, con voz quebrada por el miedo, que las advertencias de los vecinos eran ciertas. «Las niñas lo han visto», susurró. Mi padre, hombre práctico hasta en la desgracia, solo atinó a responder: «Aguanta. Solo serán unas semanas más». Y así, Clara y yo convertimos aquel terror en juego. Desplazábamos objetos, los arrojábamos al suelo, los escondíamos en rincones oscuros, solo para encontrarlos, invariablemente, recolocados. Era como un pacto macabro con lo invisible. Hasta que el juego dejó de ser divertido. Una tarde,
mientras jugábamos con una niña de la vecindad, una criatura pálida y silenciosa que aparecía como surgida de la niebla. Clara, en un arrebato de osadía infantil, corrió hacia la casa y la sumió en el caos. Pero esta vez, al regresar, el desorden permanecía. La luz del atardecer se filtraba entre las tablas, tejiendo sombras alargadas que se retorcían como gusanos. Y entonces, Clara emergió de la penumbra, gritando. Su mejilla estaba marcada por un golpe brutal. La huella violácea de una mano que no pertenecía a ningún ser humano. Entre sollozos describió a la cosa, una figura indistinta al principio, como una fotografía corroída por la humedad, que de pronto se materializó en una niña grotesca, alta, deforme, con el cuerpo hinchado de una mujer y los ojos inyectados de un odio ancestral. Antes de que Clara pudiera huir, la entidad cruzó la habitación en un suspiro y la abofeteó con fuerza sobrenatural. Mis padres, cegados por la razón, me culparon a mí, pero una vecina, una mujer de rostro marchito y palabras cargadas de augurios, les advirtió: en esa casa habita algo violento, algo que no es una niña, aunque lo parezca. A partir de entonces, Clara se convirtió en una sombra pegada a nuestros padres, mientras yo aprendí a vivir en silencio, conteniendo el aliento cada vez que cruzaba el umbral de aquel lugar maldito. Porque ella siempre estaba ahí, acechando desde los rincones, observando con ojos que no parpadeaban, esperando a que cometiera un error, y en las noches, cuando el viento aullaba entre las maderas, juraría que aún se oyen sus pasos, ligeros, rápidos, como los de una niña que nunca creció. Ahora vamos con el siguiente relato. No sé por qué, pero todos quieren ser anónimos. No sean tímidos, al menos díganos de dónde escriben. Bueno, vamos con el penúltimo relato de hoy. Durante años guardé este secreto entre mis huesos, como quien esconde una llaga purulenta bajo guantes de encaje. Siempre fui mujer de pocas palabras, convencida de que los horrores no dichos se disuelven en el olvido como azúcar en té frío. Pero hay verdades que se niegan a morir educadamente. Hace 4 inviernos, mi hijo Lucien y yo nos refugiamos en el apartamento de la calle de los Suspiros. Un lugar que olía a polvo y derrotas pasadas. Las ventanas altas escupían una luz pálida. Sobre nuestras escasas pertenencias, 2 camas como ataúdes estrechos, un crucifijo de ébano que Lucien heredó de su abuela paterna, y el eco. ¡Ah, el eco! Cada paso resonaba en esas habitaciones desnudas como un latido en una caja torácica vacía. Lucien, niño de 7 años con ojos demasiado viejos para su rostro, se negaba a dormir solo. «Madre, las paredes respiran», susurraba, y yo le reprochaba su cobardía mientras mis propias uñas se clavaban en las palmas. Mi dormitorio, una celda con ventana hacia el patio de servicio, tenía una peculiaridad arquitectónica. El excusado del inquilino inferior se alzaba junto a mi alféizar, creando una escalera involuntaria para cualquier entidad con intenciones nocturnas. El departamento de abajo permanecía deshabitado, sus habitaciones llenas solo de telarañas y promesas rotas. La noche del encuentro, había colgado finalmente las cortinas de terciopelo verde, color de descomposición, ahora lo sé, y acomodado los santos de Lucien, su Cristo negro con costillas talladas y el arcángel Miguel de barro cocido, cuya espada se curvaba como un dedo acusador. El sueño me venció cerca de la medianoche. Desperté con esa certeza animal que precede al terror. Él estaba allí, un hombre espectral, alto como ciprés en cementerio, con gabardina que absorbía la luz. Su sombrero de ala ancha ocultaba la frente, pero no esa sonrisa, Dios santo. La sonrisa, dientes blancos como los de un cadáver recién exhumado, dispuestos en un rictus que no pertenecía a rostro humano alguno. Sus ojos, demasiado redondos, demasiado fijos, me observaban con la atención de un entomólogo ante su colección de mariposas clavadas. El martillo que encontré en el cuarto de Lucien pesaba como un pecado en mi mano. Regresé, temblando, a mi dormitorio. Nada.
Solo el olor a alcanfor y menta podrida que siempre flotaba en ese maldito lugar. Los meses siguientes trajeron muebles pero no paz. Lucien hablaba de susurros, como cuando llaman a un perro, en su cuarto. Yo fingía no ver sombras que se deslizaban por los rincones al caer la tarde, hasta que una noche de septiembre, cuando la luna sangraba tras los cristales, volvió. Esta vez su rostro estaba a centímetros del mío, esa sonrisa de dentadura imposible, esos ojos que no parpadeaban. Me enterré bajo las sábanas como niña asustada, rezando a santos en los que ya no creía. El episodio final ocurrió en el tranvía de la Avenida de las Lágrimas. Una anciana con velo negro me tomó la rodilla con manos de garra. ¿Quién es ese caballero del sombrero que viaja contigo, niña? Su dedo huesudo señaló el asiento vacío a mi izquierda. Se subió contigo en la última estación, continuó, mientras su aliento a anís podrido me envolvía. Pero no te preocupes, por ahora se ha ido. Al día siguiente, Lucien y yo abandonamos el apartamento con lo puesto. El Cristo negro se quedó colgado en la pared, sus ojos de pintura descascarada mirando fijamente el lugar donde, estoy segura, el visitante sigue esperando a nuevos inquilinos. Este relato con el que terminamos es de María Luisa, desde el estado de Querétaro. Un poco de horror psicológico. Escuchen. Resido en San Isidro de las Sombras, un villorrio olvidado entre los pliegues de la Sierra Gorda, donde los crucifijos de las capillas se oxidan bajo la lluvia ácida de nuestros pecados colectivos. Hasta hace un año, solo los ancianos morían aquí, lentamente, como muebles carcomidos por la polilla. Pero ahora son los jóvenes quienes se ahorcan de las vigas del granero, quienes tragan veneno entre los campos de maíz, quienes se arrojan al pozo de la plaza con piedras cosidas en los bolsillos. 17 en 6 meses. Nadie investiga, nadie llora. La tierra aquí absorbe la sangre y los secretos con igual avidez. Yo, Valeria de los Ángeles Mortecinos, sobreviví. La terapia con la doctora Quinto, cuyo nombre completo nunca pronuncio por superstición, era mi tabla de salvación en este mar de locura. Cada martes a las 5:30 p.m. atravesaba el umbral de su consultorio en la calle del Suspiro Quebrado, donde el retrato de Freud observaba mis confesiones con mirada de buitre disecado. Ayer, 2 de enero, todo comenzó como de costumbre. El olor a lavanda artificial, el tic-tac del reloj de péndulo que siempre marca las 11:10. El modo en que la doctora cruzaba sus piernas. Zapatos de charol negros, medias sin una sola arruga. Hablábamos de trivialidades laborales cuando al desviar la vista hacia el ventanal empañado, percibí el cambio. Al volverme, sus ojos habían dejado de converger. El izquierdo miraba hacia el cuadro de Jung. El derecho se perdía en el rincón donde la pared se une al techo. No era estrabismo. Era como si cada globo ocular perteneciera a rostros distintos, obligados a compartir órbitas bajo una piel que empezaba a despegarse. ¿Algo le inquieta?, preguntó, mientras su boca mantenía la sonrisa profesional, pero su mentón temblaba como gelatina bajo una cuchara invisible. Negué. Era mentira. Los siguientes 43 minutos fueron un ballet de horrores menores. La boca que intentó dividirse, sus labios se estiraron hacia las orejas en un espasmo fugaz, revelando encías demasiado pálidas, antes de recomponerse. Los tics sonoros, cada 15 minutos exactos, su voz se fragmentaba en un glitch auditivo, como un fonógrafo herido. El momento de reconocimiento. Cuando mencioné el pozo donde se ahogó mi primo, ambos ojos giraron hacia mí en sincronía antinatural. Las pupilas habían desaparecido. Solo quedaban escleróticas amarillentas surcadas de venas negras. «Usted ve demasiado», susurró. Y por primera vez en 18 meses de terapia, tocó mi mano. Sus dedos estaban fríos como los de las suicidas que sacan del río. Salí sin despedirme. Mis padres, el coronel Mortecinos y su esposa espectral, me esperaban en el automóvil familiar. No mencioné lo ocurrido. ¿Cómo explicar que la mujer que me salvó de la locura ahora encarnaba el mismo horror que me impulsó a buscar su ayuda? Esta madrugada, al revisar mis notas de sesiones pasadas, descubrí un patrón. Cada paciente que mencionó los suicidios colectivos dejó de asistir abruptamente. En el libro de visitas,
sus nombres aparecen tachados con tinta roja. Mañana es martes. Iré. Llevaré el rosario de plata que perteneció a mi abuela y el frasco de agua bendita que robé de la capillita del pueblo, porque necesito saber. ¿Es ella la causa de nuestra epidemia de muertes? ¿O solo otra víctima de lo que me rodea en los pozos secos de San Isidro? Bien, espero les hayan gustado las narraciones del video de hoy. Hasta aquí, recuerden que pueden mandar sus relatos a somosinfinitos.mx@gmail.com. Además les agradeceré si dejan su like, se suscriben y comentan. Hasta la próxima.